Bueno, ¿qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Pues hoy ya nos toca hablar de la última parte, dentro de esos contenidos mínimos para primero de la ESO, de la Hispania romana. O sea, vamos a tratar cómo el Imperio Romano se va a expandir hacia la península ibérica, que ya sabéis que geográficamente pues coincide hoy día con nuestro país, que es España, y también con nuestro país vecino, que será Portugal. Pues mirad, primero tenéis que saber que antes de que los romanos llegaran a la península ibérica, ya había algunas poblaciones viviendo aquí. Acordaos que poco a poco, desde el centro de Europa, se fueron filtrando una serie de pueblos germanos y centroeuropeos que se van a expandir no solo por toda la zona occidental europea, sino además también por el suroeste o el suroccidente, que será nuestra península ibérica. Y además también recordamos que en toda la costa de Levante y también en la costa mediterránea, pues vamos a alojar, vamos a tener aquí como habitantes a poblaciones fenicias que vienen del Próximo Oriente y que se van a instalar no solo en el norte de África, sino también en esta franja costera de nuestro territorio. Y es aquí donde se va a expandir en este norte de África una gran potencia que será la potencia de Cartago, que va a entrar en conflicto con Roma en tres guerras diferentes, tres periodos que más o menos van a rondar el siglo III antes de Cristo, y que va a suponer que finalmente, después de la victoria de Roma sobre Cartago, ya los romanos se queden aquí en esta península ibérica, expandiéndose desde la zona del este peninsular hasta la zona del oeste y del noroeste peninsular. Estas guerras que van a enfrentar a Cartago con Roma se van a llamar las guerras púnicas, y los pueblos prerromanos pues son todos esos pueblos que ya vivían en la península ibérica antes de la llegada de Roma. En este mapa, como podéis ver, vemos cuál es el área de expansión y de influencia de Cartago. Como veis, en todo el norte de África y también en la zona del sureste peninsular. Van a fundar la ciudad de Cartagonova, que hoy día la conocemos como la ciudad de Cartagena, y se van a expandir hacia el norte. Por otro lado, vemos como Roma le va a ganar a Cartago las islas de Córcega y Cerdeña, y también la isla muy importante estratégicamente de Sicilia. Estas dos potencias se van a enfrentar principalmente por dominar esta zona del Mediterráneo que les permitía controlar todo el comercio y todas las transacciones y el movimiento que iban en torno al estrecho de Gibraltar, que es como una especie de puerta de entrada y salida. O sea que dominar la península ibérica quería decir dominar el Mediterráneo y además tener acceso a gran cantidad de recursos muy diferentes y muy valiosos, como por ejemplo las famosas minas de plata. Bueno, pues la conquista de Roma sobre la península ibérica va a pasar por varias fases. Aquí tenemos en este mapa, en diferentes graduaciones de color, pues las diferentes conquistas, desde el año 218 en color más oscuro hasta el año 19 a.C. en color más amarillento. Fijaros cómo van a ir expandiéndose por encima, sometiendo a estos pueblos prerromanos. Aquí tenemos algunos ejemplos, algunos nombres como íberos, arébacos, báceos, lusitanos, galaicos, astures, cántabros y los vascones, que están en torno a la zona de los montes vascos, no van a poder ser conquistados debido a la complejidad de la orografía que les impedía a Roma entrar con libertad en esta zona, que traerá luego después una serie de consecuencias históricas en las que no nos vamos a parar. Fijaros, en la primera fase, la guerra será contra Cartago y contra sus aliados íberos, y van a conquistar toda esa zona costera de Levante y del mar Mediterráneo. En la segunda fase van a avanzar en una zona muy vaciada. No hay apenas población aquí, por lo tanto el avance de Roma va a ser muy rápido y muy eficaz, hasta la zona más o menos del sistema ibérico. Estamos hablando de los años 201-154 a.C. En la tercera fase, que tenemos aquí en color naranja un poquito más claro, será la fase en la que más tendrán que guerrear y más tendrán que padecer la defensa de los pueblos prerrománicos.
Aquí tenemos pues figuras importantes como por ejemplo el Lusitano Viriato o otros grandes generales prerromanos que le van a ofrecer mucha resistencia a la expansión de Roma. Y luego poco a poco pues irán acercándose a la costa de Galicia, al noroeste, donde van a someter a través de diferentes batallas pues, a todas las tribus de galaicos, cántabros y astures ya en tiempo del emperador Augusto. Fijaros que finalmente pues, el mapa de la provincia romana de Hispania quedará dividida en estas circunscripciones territoriales. En nuestra zona de Andalucía, pues destacamos esta provincia de la Baética, con capital en Córdoba. Y después tenemos otras provincias como Lusitania, con Emerita Augusta, Galaecia, Tarraconensis, Cartaginensis y la Baleárica. Bueno, pues esta expansión de Roma sobre la península ibérica pues va a hacer que también se expanda la romanización. ¿Qué es la romanización? Pues el proceso mediante el cual Roma expande a través de una serie de mecanismos su forma de vivir, su cultura, su administración política, su economía, etc. En la expansión de Roma, Roma siempre conseguía dos objetivos distintos, importantes. El primero, pactar con las élites de la población que estaban invadiendo. Si la élite, o sea, los jefecillos, los reyezuelos de ese pueblo pactaban con Roma, pues inmediatamente había un acuerdo de paz, esos reyezuelos eran favorecidos económicamente por Roma y valorados por Roma, y el pueblo era inmediatamente sometido a el gobierno romano a través de ellos, a través de estos reyezuelos que habían llegado al pacto y al respeto. La otra acción era que no pactaban, el otro objetivo o la otra opción es que no pactaban, y la única alternativa que le quedaba a Roma era someter a ese pueblo con la guerra, a sangre y fuego. Los arrasaban por completo, dejaban el territorio limpio y así podían continuar su expansión. Además de la guerra y de la imposición y de este pacto y de este respeto, pues es muy importante la difusión del idioma, las costumbres, las creencias y los productos romanos, que van a hacer que en todos los territorios alrededor del mar Mediterráneo tengamos más o menos una identidad común, una identidad mediterránea, latina. Esta expansión se va a producir de manera mucho más eficaz y mucho más rápida gracias al uso de estas autovías o carreteras de la antigüedad, que eran las calzadas romanas, que eran unas vías con adoquines, con guijarros de piedra, que permitían conectar todos los puntos del Imperio Romano fácilmente para poder movernos de un territorio a otro y conectarlos siempre con la capital de la metrópoli, que era Roma. Parte de esta romanización, pues la vamos a centrar en la difusión del tipo de ciudad romana. Roma va a imponer una manera de vivir, va a imponer un tipo de ciudad donde vivir y va a imponer un tipo concreto de urbanismo que vamos a ver en muchísimas ciudades de la Hispania romana y de la península ibérica. El origen de muchas de estas ciudades van a ser pequeños campamentos militares llamados castros, que van poco a poco a irse engrandeciendo, a irse ampliando y que van a respetar pues ese esquema de calles que cruzan de norte a sur y de este a oeste. Las tiendas de los campamentos militares se organizaban de esta manera y poco a poco, a medida que se va desarrollando la ciudad, también se van a organizar con este tipo de plano y en damero o en cuadrícula. Las dos vías principales de este plano en cuadrícula van a ser el cardo y el decumano. El cardo será el eje que recorre de norte a sur la ciudad y el decumano el eje que recorre de este a oeste la ciudad. Ambas vías de comunicación coinciden en el centro, en la plaza principal, que se llamará foro. El foro va a centrar toda la vida pública de la ciudad y también los edificios de mayor importancia. Poco a poco, a medida que avanza la romanización en las diferentes ciudades, se van a ir añadiendo nuevas obras, nuevas arquitecturas tan importantes como la muralla, de manera que les permitía defender la ciudad con esta construcción, o por ejemplo el acueducto, que le permitía abastecer a la ciudad de agua.
El acueducto más famoso que tenemos nosotros aquí en España, en nuestra península ibérica, pues el acueducto, por ejemplo, de Segovia. Poco a poco las ciudades irán ganando en complejidad y ganando en romanización cuando ya vemos aparecer edificios lúdicos, o sea, edificios para el entretenimiento de la población. Estos edificios pueden ser, por ejemplo, el teatro, el anfiteatro, las termas o el circo romano. Mirad, en el caso concreto de Málaga, nosotros vamos a conseguir nuestra plena ciudadanía romana con el documento o el bronce, como veis aquí en esta imagen, de la Lex Flavia Malacitana, en el año 81 o 96 después de Cristo. En este documento, Roma concede a los ciudadanos de Málaga, de la Malaca romana, concede el pleno derecho como ciudadano romano. O sea, que una persona que vivía en Málaga, gracias a este documento, tenía los mismos deberes y los mismos derechos que un ciudadano que vivía en la propia capital de Roma. Este documento que tenemos aquí, pues una placa de bronce tallado, que se encuentra hoy día en el Museo Arqueológico de Madrid. Así que si queréis ir a verlo, pues ya sabéis dónde lo podéis encontrar. ¿Qué legado nos van a dejar los romanos? Pues fijaros, ellos estuvieron aquí en la península ibérica pues hasta 7 siglos y nos van a dejar una serie de manifestaciones artísticas muy importantes, aunque ya sabemos que nos dejaron muchísimos aspectos culturales que hoy día incluso hemos integrado en nuestro propio modo de vida. Además nos van a dejar manifestaciones materiales. Ejemplo, en arquitectura pues destacamos, como he dicho antes, los puentes, los teatros, murallas, anfiteatros, templos, monumentos funerarios, etc. En escultura vamos a encontrar diferentes ejemplos de escultura, sobre todo que se van a encontrar que decoraban las villas romanas y las casas de los patricios romanos. Y luego también vamos a ver diferentes ejemplos de mosaicos y de pinturas que se encontraban, sobre todo de mosaicos, que se encontraban también decorando las grandes villas. Destacamos mosaicos tan importantes como los de las villas romanas de Itálica, o aquí en Málaga, el de la villa romana de Cártama, que es el que tenemos aquí en la fotografía, que podéis visitarlo en el Museo de la Aduana de Málaga. Bueno, en este mapa más o menos nos hacemos una idea de la cantidad monumental que nos dejaron los romanos en nuestro territorio. Pasando desde el sur hacia el norte, pues el Teatro Romano de Málaga es un buen ejemplo, el Circo Romano de Mérida, el Teatro Romano de Mérida, el Templo de Diana en Mérida, el Puente Romano de Córdoba, también la civilización o la ciudad de Itálica en Sevilla, con ese anfiteatro que vemos que tenía incluso zona para las bestias, para poder sacar bestias y animales salvajes a la arena. Baelo Claudia, en Cádiz, o el acueducto de Segovia. Hoy día, pues son puntos turísticos muy importantes de nuestra geografía que hacen que la oferta turística en nuestro país pues sea mucho más atractiva para los amantes de la cultura y para todos los turistas pues que vienen a visitarnos. Ya sabemos que el turismo pues es una base muy importante de la economía en nuestro país y pues todos estos monumentos y estas construcciones contribuyen a que siga siendo así. Pues nada, esto es todo ya por hoy, hemos finalizado el temario de primero de la ESO, así que si has trabajado y has hecho todo como lo tienes que hacer, pues enhorabuena, porque nos veremos el año que viene ya con un temario nuevo en segundo de la ESO. Así que nada, a descansar y hasta luego.